Buenas tardes y bienvenidos todos a este tercer acto del 50 aniversario de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. Hemos querido aprovechar esta celebración para, a través de los diversos actos que estamos realizando, no solo dar a conocer el trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 50 años, sino también hacer extensible nuestra visión de la exclusión social y las propuestas de valor que entendemos que nos ayudarían a luchar contra ella. Como muchos de los que estáis en la sala, que sois voluntarios de Cáritas, sabéis, tres son los pilares de la acción de Cáritas. La atención primaria, es decir, atender a las necesidades más urgentes de las personas en exclusión. La promoción, que se traduce en el empoderamiento de las personas a través del empleo, de la formación o del emprendimiento. Y la tercera, y no menos importante, el análisis social y la denuncia profética. ¿Cuáles son las causas de la exclusión? Ofrecer propuestas y denunciar la inacción de los agentes políticos, económicos o sociales frente a las mismas, ¿no? En este último aspecto, en el del análisis socioeconómico, es donde os hacemos la propuesta de esta tarde. Una nueva visión de la economía desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Para ello tenemos a Santiago García Echevarría. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Colonia y en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático emérito de Política Económica de la Empresa en la Universidad de Alcalá, presidente de la Asociación Alexander von Humboldt, vocal del Consejo Consultivo de Privatizaciones, doctor honoris causa de la Universidad de Erlangen y Nuremberg y director del Instituto de Dirección y Organización de Empresas. Además, es miembro de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el grupo de trabajo en el que están dedicando a la investigación de la encíclica Caritas in Veritate. Te cedo la palabra, Santiago. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha cursado, lo he hecho con gran gusto, porque creo que es uno de los temas fundamentales que tenemos en estos momentos ante nosotros. Los economistas, yo no sé si soy economista o no, pero los economistas tenemos un gran problema, que no solucionamos los problemas. Quiere decir, incluso un premio Nobel como Stigler, no hace mucho en la prensa española puso la economía es una ciencia lúgubre, no da respuesta a los problemas. Y los problemas ante los que nos encontramos son problemas de una gravedad enorme y vemos que además tenemos muchas dificultades, no solamente para entenderlos, sino para explicarlos y también y mucho más para resolverlos. Hay un problema muy serio porque estamos ante puertas de un cambio importante en la manera de pensar sobre qué es la economía y para qué es la economía. Venimos de una escuela dominante, sobre todo es la escuela de Chicago, que es el neoclasicismo, en el cual la economía es sin el hombre. Es decir, la economía no está en las contemplaciones, consideraciones económicas. Hay una figura que es el homo economicus, quiere decir un hombre que no existe, pero que ese se ha supuesto que es aquel que busca lograr los objetivos máximos para su bienestar y su utilidad y que, por lo tanto, eso es el objetivo que persigue la economía. Por eso, uno de los problemas fundamentales que se presenta, e incluso la Iglesia Católica, desde hace muchos años, desarrolla la doctrina social de la Iglesia, pero fundamentalmente basada en el tema de la lucha de las ideologías, y es muy recientemente cuando verdaderamente la Iglesia entra de lleno en el tema económico. Una de ellas fue Mata y Magista, fundamentalmente, donde por primera vez aparece la palabra empresa y aparecen los contextos en los cuales tiene lugar la realidad de la economía y la realidad de la persona. Y la segunda es la de Benedicto XVI, que no toca el tema de la economía desde la empresa, sino toca el tema de la economía desde lo que se llama el ordenamiento económico societario. Quiere decir, tiene que haber un orden. Esto es muy típico centroeuropeo, muy típico alemán en el sentido del pensamiento filosófico alemán, enraizado en las raíces cristianas, en las que se trata fundamentalmente de establecer un orden. Yo no tengo una política laboral, fiscal, etc. Yo tengo que establecer un orden en esa sociedad y la economía está para resolver los problemas de esa sociedad. Quiere decir, es, en mi definición, economía societaria. La economía no la puedo yo separar del contexto de una sociedad como lo estamos haciendo ahora. Si yo tengo un déficit público, yo tengo que resolver el problema del déficit público, pero yo tengo que hacerlo en el contexto de esa sociedad y en función de eso.
Yo lo que quiero es llevarles ahora, y me van a permitir que me baje yo abajo, voy a utilizar un poco la pantalla por lo siguiente. Van a ver ustedes algunas referencias a la doctrina social de la Iglesia de algunos papas, sobre todo también del Papa actual Francisco, pero al mismo tiempo les voy a proyectar la manera de pensar de que en el año 40, pues el profesor Erhard, que fue el que hizo el milagro alemán, etc., todo esto es un hecho evidente. Desde hace 70 años se sigue realizando una economía para la sociedad. Coincide la doctrina social de la Iglesia en las palabras de los papas con la realidad de la economía. Voy a coger referencias, por ejemplo, de políticos, o referencias de científicos, o referencias de empresarios. Para ello, lo que quisiera es un poco acercarnos a esa realidad en la que nos movemos. Hay, por lo tanto, un problema muy serio, y que otro premio Nobel, Phelps, un hombre muy conocido, señala en un artículo de hace 2 años, diciendo: hay una guerra abierta entre 2 formas de pensar en economía. Hay la una, que es la que domina, que es una corriente corporativista keynesiana, quiere decir, una manera en la cual todas las instituciones que en este momento conocemos se mueven. Esa es una economía. Y hay la otra economía, que es una economía de mercado que funcione bien. Eso, en términos de la Iglesia Católica, se llama economía social de mercado. Van a ver ustedes que yo voy a utilizar del cardenal Marx, que es arzobispo de Múnich, pero sobre todo es el presidente de la comisión que se llama COMECE. COMECE es la comisión de todos los obispos de la Unión Europea. Y con motivo del Parlamento, las elecciones del Parlamento de mayo del año pasado, esta comisión COMECE emitió un informe. Por primera vez lo vi yo en la parroquia cuando iba a misa, que venía reproducido una parte del informe y ponía la palabra economía social de mercado. Quiere decir, la Iglesia, en este caso, se define, y es claramente Benedicto XVI, que se formó en Frankfurt, el cual lo que plantea es cuáles son los principios, los valores, las reglas en las cuales tiene que descansar el diseño de la economía y la actuación de las personas, para tener como objetivo fundamental, que vamos a ver ahora, la clave es cómo desarrollo las personas. Y hay un problema muy serio, que también los economistas tropiezan con dificultades, que es el entender por qué la ética tiene que ver algo con la economía. Son 2 mundos. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es la ética, que es para algunos que se entretienen con algunas cosas por ahí. Quiere decir, o hay ética o no hay economía. Y lo estamos viendo día a día. Y si no hay economía, tampoco tiene lugar la ética. Quiere decir, hay una dimensión ético-económica fundamentalmente en la que descansa y se aproxima no solo la doctrina social de la Iglesia, sino a la realidad. Yo quería acercarles a esa realidad, y estamos ante puertas de un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. La evolución tecnológica actual, la evolución de lo que es la IT o los IT o la comunicación, el problema de la globalización y el problema de las redes, es lo que le preocupa al Papa actual. Y preocupa fundamentalmente por el tema básico, el trabajo. El trabajo se convierte en la pieza angular en el futuro inmediato de la configuración de la economía, como lo podemos ver ya hoy mismo en Europa, no solamente en España, los millones de personas, o sobre todo las personas de más de 45 años, que dicen, y cuando yo saco a una persona del trabajo, la achatarro, la destrozo, porque le hago perder la dimensión social que tenemos las personas como pieza fundamental de su sistema. Yo en este sentido les pediría que además, quisiera también rematar antes de empezar a exponerles, hace un año la Iglesia Católica Alemana y la Iglesia Protestante Alemana han firmado un acuerdo conjunto, las 2 iglesias, definiendo que el ordenamiento de la economía tiene que ser una economía para la sociedad. En los términos nuestros científicos se llama economía social o societaria de mercado, una economía para el desarrollo de la persona, que son las 2 claves fundamentales donde la ética y la economía tienen su base. La primera es el fin de la economía, es el desarrollo integral de la persona, lo vamos a ver ahora.
Y la segunda es que ese desarrollo de la persona no solamente implica su responsabilidad personal, que es la clave básica para fundamentar la libertad de la persona. La persona tiene que ser responsable de su propio desarrollo, pero al mismo tiempo tiene que contribuir, tiene que cooperar a resolver los problemas de los demás. Y eso se llama bien común, y a desarrollar las instituciones. Pero ahí no termina lo común entre lo ético y lo económico, sino que eso además hay que hacerlo de tal manera que, como los recursos son escasos, hay que hacerlo eficientemente. Y eso se llama productividad. Si alguien despilfarra agua, aire o cualquier alimento o cualquier cuestión o sabiduría o cualquier otro elemento, está haciendo un problema muy serio que afecta a la ética y afecta a la economía de manera general. Si me permiten, yo me voy a bajar abajo. Me pueden interrumpir cuando quieran y sobre todo me gustaría el que se diesen cuenta de que la economía para la persona, con la persona, en la persona, es una de las cosas interesantes, no es una ciencia lúgubre. Otra cosa si lo que hacemos son modelos, yo no digo que no haya que hacer modelos, pero los modelos son análisis, pero no es el que yo resuelva los problemas. Por lo tanto, yo voy a hacer 3 cosas fundamentalmente y dentro de unos días yo les entregaré el manuscrito terminado. La primera es, voy a hacer una introducción a la doctrina social de la Iglesia. Voy a empezar por atrás de el tema que se me dio, lo he respetado totalmente. En segundo lugar, vamos a entrar en el problema de la dimensión societaria de la economía. ¿Qué es eso de la economía para la sociedad? ¿Es una ciencia ficción o estamos en la realidad de la persona y del objeto? Luego vamos a entrar en la persona, que es el eje fundamental de la doctrina social de la Iglesia y de la economía. Un empresario que quiera tener éxito, más vale que empiece a cuidar el desarrollo de las personas. Y un país que quiera tener éxito, más vale que empiece a desarrollar las personas. O no tendrá éxito, el fracaso. Otra cosa es que especule o que se mueva. Hemos cometido un error muy serio con la crisis financiera y económica, y es que la reingeniería financiera, no voy a hablar de finanzas, la reingeniería financiera ha echado por la borda a lo económico. Es decir, a nadie le ocupa lo económico, a la gente le preocupa la reingeniería, la banca. Es decir, oiga, no, mire usted, la economía se hace cuando yo resuelvo los problemas de las personas facilitándoles cosas, productos y servicios que den respuesta a sus necesidades para que puedan desarrollarse. Y esto afecta no solamente al niño de 5 años o a la persona de 30, sino también a la de 80. Y este es uno de los grandes temas que esto ha acompañado con todo el gran problema del envejecimiento de la población hoy en muchos países centroeuropeos y las posibilidades que se abren en una mayor globalización, exige un replanteamiento muy serio del concepto económico. Entonces, si me permiten, yo paso a la parte, y así con ustedes lo veo desde abajo. Vamos a tocar la primera. Cardenal Marx, arzobispo, es uno de los mejores economistas. Y es además, cuando uno coge los foros de lengua alemana, siempre está el cardenal Marx, enfrentándose con todo el mundo y planteándose los problemas. Nosotros hemos publicado 2 documentos de él. Uno de ellos es La dimensión social de Europa, lo tenemos publicado, que clava el tema de estos días en el Mediterráneo, y fue hace un mes. Fue un discurso del mes de septiembre del año pasado en Madrid. Otro que hemos sacado son los 3 pilares. El cardenal Marx, para mí, define pragmáticamente muy bien la doctrina social de la Iglesia. Dice, la doctrina social de la Iglesia es para mí el Evangelio aplicado. Yo nunca he visto una descripción tan clara. Dice, oiga, pues mire usted, ahí es como usted, eso que usted predica, se aplica. Esa definición nos va a ayudar mucho en adelante en el siguiente sentido, porque él dice, la doctrina social de la Iglesia, y menciona a Juan Pablo II, dice, es el mensaje, entre el mensaje bíblico y la razón. Quiere decir, y también Benedicto ha entrado en ese tema, quiere decir, la doctrina no es una ciencia teológica, sino que es que hay un mensaje que arrastra de las raíces cristianas y, por otra parte, la razón de las cosas. Quiere decir, yo tengo recursos escasos, yo tengo personas enfermas, yo tengo personas muy listas, yo tengo personas con gran poder, esa realidad es la que yo tengo que implementar. Sobre todo lo sitúa, como pueden ver, que afecta a la vida de las personas y de la sociedad. Ya empieza la palabra sociedad. La doctrina social de la Iglesia no se ocupa solo de dimensiones políticas, sociales,
económicas, sino sobre todo al final de la sociedad, que ahí es donde entra el soporte, como vamos a ver, del bien común, palabra bastante extraña en el lenguaje castellano. Hay un tema que yo quisiera también de Marx, a través del conjunto de los principios ofrecidos por esa doctrina social, ofrece base sólida para una convivencia humana. Es decir, el problema grande, sobre todo la gran influencia de la escuela neoclásica, sobre todo la escuela de Chicago, es que yo lo que trato es de maximizar el logro de mi esfuerzo. Y yo maximizo ese logro, luego si tengo buen corazón, pues creo una fundación o dedico dinero. El problema es que yo lo que busco, o se considera que el económico es aquel señor o aquella persona que verdaderamente tiene muy claro que lo que trata es de maximizar su utilidad. Y a partir de ahí se construye toda la economía. Con lo cual, el otro no existe. El otro existe luego a través de la caridad, en el mejor de los casos, o a través de otras cuestiones. Sobre todo, habla de 4 valores: justicia, verdad, libertad y solidaridad. Hay un aspecto importante del actual Papa. En ese documento, nosotros lo hemos analizado del noviembre del año 13, donde toca de manera muy drástica el tema económico. Pero no tan drástica como debiera haber todavía insistido más. Él señala para mí lo que es la clave de referencia de la doctrina social de la Iglesia. Todo hombre está llamado a desarrollarse. Quiere decir, eso implica, primeramente, la responsabilidad propia de la persona. Y esto es un tema que hay que insistir, que todas las personas, sea estudiante o profesor o empresario, tiene que empezar por uno mismo, tiene que descubrirse uno mismo, que yo tengo que ser responsable con lo que yo estoy asumiendo. Si no, no hay libertades, y que no me hablen de economía de mercado ni cosas raras de estas en el sentido de decir, oiga, usted es responsable. Si yo cojo el periódico, dígame dónde está la responsabilidad de los unos y de los otros. Pues no puede funcionar en ese contexto. Esta referencia que es básica y esta segunda, y yo quisiera esta sobre todo, esta es del Papa actual, y a continuación les voy a poner la otra, que es del profesor Erhard, que fue el que creó Alemania, 1947. Compare. El Papa dice, la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. Es decir, el Papa dice, mire usted, la política económica, que es la que define la relación entre los fines que yo persigo y los recursos que yo tengo, es decir, si yo tengo que hacer un ajuste presupuestario, yo tengo que hacer un ajuste de plantilla, o yo tengo que hacer multitud de cosas que todos los días hay que hacer en la vida económica, tengo que tener en cuenta que la dignidad de la persona tiene que estar metida, no solo las cosas, no solo el dinero, no solo las normas, o no solo la justicia. Yo tengo que meter la dignidad de la persona. Y dice, pero a veces parecen solo apéndices. Es curioso, ¿no? Cuando yo los invito, si alguien tiene ganas, les puedo enseñar los informes del año pasado, pues de 30 instituciones sobre la situación española. 200 páginas. Y uno empieza a pasar páginas, todos son cuadros, estadísticas, cuadros, modelos econométricos, muy bien, todo muy bien, y además, bueno, han hecho un estudio. Pero no, al final luego hay 3 páginas de las 300, donde tratan ese tema. Y dice, sí, bueno, todo esto es lo económico, tal, pero claro, es que nuestra cultura, nuestro no sé qué, nuestro no sé cuánto. Y dice, oiga, no, pero mire usted, eso es lo que me decide, el que la persona se autorresponsabiliza, ¿no? Quiere decir, los economistas lo que hacemos son análisis. Yo no digo que no se hagan análisis, cuanto más sea mejor, pero yo esos análisis no los puedo aplicar en la sociedad. Porque no tengo el hombre metido en el análisis. No tengo el hombre, tengo una ficción, el homo económico es que no existe. Y en este sentido dice, pero a veces parecen solo agregados desde fuera para complementar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. No he visto nunca una frase tan bien hecha. Cójanse el periódico todos los días. Bueno, quiere decir, la economía no tiene que ver solo con cosas, no tiene que ver solo con el dinero bancario, con la refinanciación, con la reingeniería, con no sé qué o con no sé cuánto. Tiene que ver fundamentalmente cómo consigo yo dar una respuesta para que las personas puedan desarrollarse, y a través del desarrollo de las personas yo desarrollo la economía, desarrollo la empresa y desarrollo lo que corresponde fundamentalmente para poder cumplir con las necesidades. Una empresa no tendrá eso. Hay un ejemplo, una anécdota que antes le estaba contando. El otro día, en un seminario alemán, muy claro, curiosamente en Alemania había una cadena de droguerías con 80.000 empleados. Hace 3 años quebró.
un disgusto a nivel nacional, claro, en todos los sitios había alguna. Y hay una cadena de droguerías que se llama DM. Y este señor tiene 80.000 personas. Es decir, tiendas de droguería, con un éxito horripilante. El uno fracasa, el otro triunfa. ¿Por qué? Pues sencillamente este señor lo cuenta, él fue un día a Zúrich y escuchó un discurso de un jesuita sobre ética y se dio cuenta que el negocio donde estaba era en cómo dirigía personas. Y ha entendido. Y yo le decía, a mí me suena un poco como parecido a un señor de Valencia que tiene también otras 70.000 personas, que tiene el 23%. Y entonces, bueno, en todos los sitios, hay que buscar empresarios o personas que busquen formas de respuesta a esa necesidad. Hay un tema, este fue Erhard, el que el año 1947, Segunda Guerra Mundial, saca adelante el país. Un domingo, en contra de las autoridades británicas, tomando decisiones que se enfadaron mucho los británicos, pero el domingo, como no estaban, el lunes aparecieron todas las tiendas llenas de productos. Inicia, y tenemos por lo tanto una evidencia de 70 años, la puesta en marcha de una economía social, y él dice, la política económica fue siempre parte de la política societaria. Yo no puedo separar la economía de la sociedad. La economía está para resolver los problemas de la sociedad, de las personas que en esa sociedad tienen que desarrollarse y que son las que ellas al propio tiempo, al desarrollarse y utilizar los recursos, haciéndolo eficientemente, con productividad, y productividad es una palabra sagrada en el contexto no técnico ni político, sino en el contexto de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, todo el mundo es responsable del uso que está haciendo de los recursos. Y los recursos son escasos y esos recursos no pueden dilapidarse ni pueden... Y dice, la economía social de mercado, que es en la que yo me voy a centrar, la concibió bajo la asunción de valores y convencimientos. No son cosas, son valores. Es curioso que en ese país, en Suiza o en Austria, cuando uno ve la historia de los últimos 70 años, 70-80% de la población estaba de acuerdo con los valores. Ahora ha bajado al 60%. Y lo de Europa está dañando. Es decir, si yo tengo en una empresa o en un país que el 60 o 80% de la población está conforme con los valores en los cuales se está haciendo la gobernanza para resolver mis problemas y de los demás, es fácil gobernar. Y esa gobernanza significa el que yo no vendo porque yo le subo el sueldo 5 duros, sino porque yo lo que verdaderamente compartimos valores. Compartimos en la forma de entender el diseño y por una determinada, y sobre todo, yo he puesto en rojo debajo, una determinada concepción de la persona. O cambiamos la forma de entender qué es la persona no es un puesto de trabajo, la persona no es una nómina, la persona no es una cosa. La persona es la pieza fundamental en la cual podemos nosotros desarrollarnos egoístamente nosotros mismos. Y de esa concepción de la persona, y definir la persona es muy difícil, ni los filósofos lo consiguen, hay un problema básico. Si yo entiendo la persona como un contrato laboral, yo tengo una relación totalmente distinta en esa empresa que si yo entiendo a esa persona como una persona que está involucrada conmigo y que yo tengo que, y ella persona asume la responsabilidad y se va a desarrollar. Por ejemplo, en el contexto centroeuropeo, por ejemplo, Suiza, Alemania, hay un sector muy amplio de la población que son el Mittelstand. El Mittelstand son más que empresas medianas, pequeñas, familiares, son aquellas empresas donde hay empresarios propios. A veces tienen 3.000 personas, 5.000 personas, pero estos dan trabajo al 60% de toda la población y forman al 80% de todos los aprendices, que son 2 millones. Son las que tienen a nivel mundial el liderazgo en más de 5.000 productos. Las economías, Alemania, Suiza o Austria, no viven de las grandes empresas, viven de ese Mittelstand, de esa economía, de esa población donde las personas, la rotación de personal es el 1%, las grandes tienen el 10%, nadie se pone enfermo, no sé si es que no se pone nadie enfermo, es decir, están involucrados. Por ejemplo, ahora mismo están dando formación a 50.000 empleados en las universidades. Por ejemplo, o sea, de Nuremberg vienen los de, en este caso, muchos de esos, hacen grupos a las 4, van a trabajar por la mañana a las 7 y luego estudian químicas, físicas, ingeniería. Quiere decir, hay una comunión de valores muy importante
en la cual es empresario en tercera, cuarta y quinta generación. Se queda uno sorprendido en la manera en la cual se sostiene, porque eso da estabilidad a la sociedad. Y si no hay estabilidad en la sociedad, no hay economía que funcione. Y esa economía la realizan luego miles y miles de personas que comparten otra manera de entender el proceso. En este sentido es del Papa Francisco, además, y esto es importante, el Papa Francisco delimita de manera muy clara en ese documento hasta dónde puede llegar la Iglesia. Dice, mire usted, yo no me meto como Iglesia ni como Papa a decirle si hay que organizar esta empresa así o hay que organizar el sistema monetario asado. Y decir, yo no soy, ni la Iglesia es quien para decidir cómo hay que realizar solucionar los problemas. Lo que la Iglesia define son los fines. Lo que los economistas no quieren entender son precisamente los fines, porque los economistas nos dedicamos a los instrumentos. Por ejemplo, si yo digo, no podemos tener déficit presupuestario, eso es un medio, es un instrumento, no es un fin. Si yo diseño una política presupuestaria, o yo diseño una política empresarial, o yo diseño una política laboral, o yo diseño una política fiscal, orientada al fin de la economía, que es el desarrollo de las personas, que la persona asume su responsabilidad. A mí me llamó la atención el viernes, estando en Friburgo, que iba yo en el tranvía y nadie controla el tranvía. Y yo le pregunté a una señora, oiga, ¿no tendré yo que en algún sitio pinchar este ticket? Y dice, no, si lo ha comprado usted hoy, nadie ni en el tren. Quiere decir, hay un problema importante en la manera en la cual una sociedad arbitra un sistema de valores en el cual descansa. Y lo que es importante es que, mire usted, la Iglesia no le puede decir a usted cómo tiene que dirigir usted una persona, o cómo tiene que configurar la nómina, o cómo te tiene que poner usted. Esos son problemas instrumentales, técnicos, pero que usted al diseñarlos, como empresario, como político, tiene que tener en cuenta los fines que persigue. Por ejemplo, hay dos ideas en cuanto a cómo compartir. Unos dicen, bueno, vamos a crear el pastel, cuando tengamos ya un pastel lo repartimos. Sí, pues es un error fatal. La persona es la que está haciendo el pastel. Y yo tengo que involucrar a la persona en el pastel. Si yo tengo una persona en la fábrica, o yo tengo una persona en la universidad, o yo tengo un estudiante, yo tengo que involucrarlo en el desarrollo. No que después le haga yo un examen si es listo o es tonto. Y este es uno de los problemas básicos en los que vemos. Esta es la Benedicto XVI, en el cual toca el tema importante y dice, mire usted, el sector económico no es ni éticamente neutro ni antihumano, etc. Mucha gente dice, bueno, esto es la economía. Bueno, este es el problema, la ciencia lúgubre del Stiglitz. El problema que dice usted es una actividad humana. Una actividad humana que además la necesitamos, porque el ser humano necesita recursos para su desarrollo, tanto vitales como culturales y sobre todo sociales. Y el problema importante es el que usted necesita, como tanto, articularlos éticamente. Y la articulación ética entre economía y la ética son los fines. De eso se ocupa la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, hemos visto antes, dice el Papa Francisco, oiga, el desarrollo de las personas. Luego veremos, como toca el programa, dice, oiga, que hay mucha gente que no está incluida en el trabajo, que la estamos haciendo chatarra, porque la estamos desnaturalizando, y pega el grito en el cielo. O dice, esta economía que tenemos, así lo dice, lo veremos ahora, mata. Esto sentó a mucha gente muy mal en el mundo, de que un papa se queje de la economía con lo buenos que somos, porque hemos desarrollado ya a millones de personas a que en vez de vivir con $1.25, tienen ya $10. Pero tenemos nosotros problemas muy serios. Esta también se refiere a la ética, y este es el tema que corresponde en este caso al Papa Francisco. Fíjense bien lo que dice, la ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Dicen, bueno, y sobre todo cuando uno enseña ética en la universidad, en la economía, y ¿este de dónde viene? Se considera contraproducente, demasiado humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena a la manipulación y a la degradación de la persona. Papa Francisco, en su exhortación. Quiere decir, hay un problema muy grande de que de alguna manera no nos hemos dado cuenta que nos estamos moviendo en el mundo de las cosas, llámese dinero, llámese negocios, llámese tal, y no nos damos cuenta que todo eso yo solamente puedo asegurarlo,
Yo incluso como responsable puedo tener éxito si yo consigo que los demás cooperen. Y cooperar no es un término económico. Cooperar es la dimensión social de la persona. La persona tenemos dos dimensiones. Una, las competencias que yo tengo, hablo chino o hablo hindú o matemáticas, quiere decir, las competencias que yo tengo, y tengo que dotar a la persona de competencias técnicas, tecnológicas, pero además la persona tiene por esencia una dimensión social. Quiere decir, la persona es un ser social como vamos a ver ahora. Y si yo no uso el ser social de la persona, eso es lo que me predispone a la persona a cooperar. Y economía no es otra cosa que cooperación que yo tengo luego que coordinar. Una empresa, un país, no es otra cosa que coordinar personas que tienen competencias, pero si esa persona que es muy lista y que tiene muchas competencias se las guarda en el cajón y no las quiere compartir con nadie porque él lo que busca es, esto es mío, y por lo tanto no comparte por nada, no entra en el bien común, esa persona lo que tiene va a valer muy poco, porque el valor del nuestro nos lo da el otro. Quiere decir, el otro aprecia o no aprecia lo que yo sé, o lo que yo no sé, lo que yo puedo plantearme, etc. Yo quería con esto terminar un poco con una frase de, para mí, un gran empresario. El señor Mauger fue 20 años presidente de Nestlé. Este hombre, en los años 80 y 90, vive todavía, el otro día le ha distinguido la República Federal con una de las mayores distinciones, y señala lo siguiente: nosotros los empresarios necesitamos de una aceptación societaria de nuestro sistema. Hay que convencer al mundo empresarial, y la economía no funciona sin empresarios. Este Papa, luego lo veremos, el Papa Francisco, ha puesto sobre la mesa también este tema. Es decir, yo necesito de personas que entre sus competencias tengan esas capacidades necesarias para detectar dónde yo puedo generar productos y servicios que den respuesta a las necesidades de las personas. Pero un empresario, había uno que yo conocí también, que era presidente de la Vox, que tenía un letrero en su mesa cuando uno entraba que ponía: dirigir es servir. Y cada vez que entraba un directivo se lo enseñaba. Es decir, oiga, cuando usted es director, está usted para servir, no para ser servido. Y esa es una de las claves del éxito de las instituciones. Y una de claves fundamentales económicas en el funcionamiento. Y entonces el problema, dice, de nuestro sistema, sin principios éticos, sin responsabilidad social, no se puede ver el éxito a largo plazo, ni tampoco se logra una política empresarial a largo plazo. Ya que toco el tema de largo plazo, uno de los grandes problemas de nuestra cultura actual es el cortoplacismo. Estamos inmersos en uno de los peores problemas que se nos pueden ustedes figurar. Aquí todo el mundo pone la mano y mañana, ¿qué me das? Dice, oye, el desarrollo de una persona es largoplacista, es largo plazo. El desarrollo de una institución es largoplacista. Vivimos en un mundo del cortoplacismo, no hay más que coger la radio y empezar a ver la preocupación por los... Se ha subido el 0,02, que es lo que dice el Papa Francisco, le damos más preocupación al que ha subido o ha bajado el 0,02 la bolsa que si 2 millones de personas están en paro. Que hay un problema muy serio en la manera en la cual nos hemos planteado la forma de ver el elemento económico. El cortoplacismo no permite la economía, eso es reingeniería financiera. La economía es largoplacista. La economía, cuando yo hago una fábrica, no empieza mañana a producir. Yo tengo que meter una punta de millones de euros para empezar a hacer la fábrica, tardo 2 años en hacerla y empiezo a producir, saldrá bien, saldrá mal, tengo 5, 8 o 10 años. Hoy, en los Estados Unidos, sobre todo los grandes CEOs son los responsables de las compañías, se lo pensarán 2 veces antes de involucrarse en un follón de un proyecto de $1.000 millones en hacer fábricas. Porque es que el trimestre que viene le van a decir en la bolsa que es donde está el dividendo. Y dice, oiga, déjeme usted 5 años, que le voy a poner la planta. Esta es la realidad y yo no estoy hablando en anécdotas, estoy hablando, por ejemplo, en la búsqueda por compañías americanas como McKinsey, del capitalismo. Desde hace años la exigencia de que hay que reformarse, que hay que cambiar, que si no nos van a cambiar. En fin, no estamos hablando de ninguna broma, sino estamos hablando de un problema muy serio en cuanto a la manera de proceder. Este es un periódico, el Die Zeit, un periódico alemán muy importante, semanal, que dedicó un número entero a la ética. Eso que ven ahí son, dice, la moral de los apóstoles, ahí están, esos son empresarios, y dedicaron todo el periódico a la ética.
la preocupación empieza a surgir porque la ética ha empezado a costar muchos miles de millones a muchas empresas. Eso se llama, para uno que compliance, quiere decir cuando una compañía, por ejemplo, como le pasó a la compañía Siemens y a otras muchas, pues han sobornado, etcétera, y en los Estados Unidos hay un sistema que se llama compliance, quiere decir usted ha actuado sobornando, etcétera, y entonces le ponen, pues le ha costado una Siemens, le ha costado 3.000 millones de dólares. Quiere decir que las compañías empiezan a ver que en la cuenta de resultados la ética tiene una influencia enorme por las consecuencias que ello implica en cada uno de los casos. Y entonces dedica este tema, y voy a ponerle dos frases. La primera, que es de ese tema: legislador personal, opinión pública. Todos exigen un comportamiento decente de la economía. Todo el mundo hoy, por ejemplo, bueno, cójanse la prensa, yo les puedo proyectar pues, de hace 5 años artículos de la prensa diaria donde dice pues, el 60% de los directivos españoles son corruptos o cosas por el estilo. Es decir, la economía no funciona en la corrupción. No funciona porque no funcionan los mecanismos instrumentales de la economía. Y por lo tanto tenemos esa economía que antes le he mencionado de Phelps, corporativista keynesiana, que cuando pone la mano al Estado y dice que ha Estado, que deme usted un par de miles de millones. El problema que se plantea, los directivos descubren de repente la ética y al mismo tiempo también se descubren a sí mismos. Esto se refiere a Alemania y a Suiza. Quiere decir, hay un revulsivo encima de la mesa muy importante en el mundo directivo centroeuropeo de que empezamos a tomar en cuenta, y por eso, pues, sobre todo, hay varios jesuitas en Centro Europa dedicados exclusivamente a dar formación a directivos constantemente sobre los temas éticos en la actuación empresarial. Y esta es la declaración que hizo Comece, que es la comisión que preside el cardenal Marx. Una cultura de la moderación debe ser la fuente de inspiración de la economía social de mercado. Es decir, esa es la definición que la Iglesia hoy, junto con la Iglesia protestante, han firmado un acuerdo que ese es el orden en el cual hay que dar respuesta a la economía, y yo voy a entrar en él. Tenemos que aprender a vivir con menos, pero por la misma razón hemos de hacer lo posible para que los que viven en una pobreza real accedan a un reparto más justo de los bienes. Eso es la declaración del 12 de mayo de 2014, publicado incluso en las hojas parroquiales. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que la Iglesia, en su doctrina, y yo con esta introducción quería un poco situarles, la doctrina social de la Iglesia no está fuera de la realidad, no es una cosa de teólogos, es un hecho real en la manera en la cual se debe concebir el funcionamiento de la economía y el comportamiento de las personas. Y estas son las dos frases que ha rodado por el mundo con críticas feroces contra el Papa, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Son las dos frases que verdaderamente ha hecho que el Papa sea muy conocido. Ahí tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la ingenuidad. Esa economía mata. Yo les puedo mostrar artículos en el Frankfurter Allgemeine, en el Neue Zeitung, pero este hombre ¿a dónde va? Además acababa de ser recientemente nombrado Papa, todo el mundo se asustó. Pero él habla de una palabra clave, que es exclusión o inclusión. Y el problema central de eso es el trabajo, que va a ser el pivote básico en los próximos años, o el problema central en todo el diseño de sociedad. Y la segunda es, dice, hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte. He cogido dos frases. Ser competitivo es una de las claves fundamentales. Otra cosa es cuando entiende por competitividad hacerme yo con el poder y, por lo tanto, hacer el que otros se obliguen a seguir mis instrucciones, y eso es un problema que destruye una sociedad. Yo quería con esta introducción señalarles un poco esta dimensión de la doctrina social de la Iglesia en el sentido de que está con los pies en la tierra, y yo me alegro mucho que hombres como el cardenal Marx, también el que está muy enfermo, que era Lehmann, el que era el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha sido un gran economista, o sea que está muy enfermo. Y nosotros, por ejemplo, he traído una conferencia sobre solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Pues no es lo que entendemos los españoles. Quiere decir, solidaridad es algo que va más allá de lo que entendemos los políticos y las personas en nuestro país. Vamos a entrar en la parte primera.
La clave está, y es muy importante, si uno es director de una empresa, o es profesor de una universidad, o es lo que quiera, el problema, ¿cuáles son los objetivos que persigue la economía? Hemos hablado de los fines en los cuales se centra fundamentalmente tanto la Iglesia como la realidad económica. Hay que hablar de los fines y luego hay que hablar de los logros. Por lo tanto, el primer objetivo, y en este tenemos nosotros, esta es una definición del padre Uch, que era un dominico, un hombre que ha escrito una de las mejores obras de ética económica, y dice, el objetivo de la economía es satisfacer las necesidades individuales y colectivas de todos los miembros de una sociedad para lograr el desarrollo del humano, esto es, el bien común. Esa es la definición que tiene el padre Uch. Pues yo les voy a dar ahora a continuación la definición de un empresario. Este empresario fue el presidente de los empresarios alemanes hace un par de años, el señor Popper Keitel, y tendríamos lo siguiente. Yo me declaro a favor de la afirmación de que la finalidad de la economía no está en la misma economía, sino en su contribución humana y societaria. Por eso el mercado es un instrumento regulador, no un fin en sí mismo. Cójanse usted la radio, los periódicos en España, el mercado ha subido, el mercado es un instrumento, no es un fin. No, es que es muy importante. Aquí nadie habla de fines. Y cuando yo coloco a una persona, o cuando yo tengo un alumno, o cuando yo dirijo una tesis doctoral, o cuando un político se enfrenta con un problema de otra índole, lo que tiene que preguntarse es cuáles son los fines. Y luego, en base de esos fines, articular los procesos, y uno puede elegir distintos caminos, distintas formas, hay formas más eficientes, menos eficientes, que es donde están los economistas desde el punto de vista de instrumentar. Ahí vienen los análisis económicos, ahí viene todo lo que hay de conocimiento. Por lo tanto, vean ustedes, el primero era el padre Uch, un dominico, hombre clave en la ética, de la Universidad de Friburgo, y el presidente de los empresarios, en un discurso que él dio cuando tomó la posesión. Es decir, que un presidente de los empresarios diga esto, pues yo creo que es muy importante en cuanto a la manera de entender el diálogo. Hay un tema importante. ¿Qué es la realidad económica? Déjenme ser un poco conceptual ahora. Pues mire usted, la realidad económica es, por una parte, esa secuencia que tenemos ahí, que eso yo le llamo lo económico. ¿Qué es lo económico? Pues mire usted, un país, una persona, una empresa, pues tiene una serie de referencias económicas. Tiene dinero, tiene personal, tiene recursos, tiene una patente, tiene recursos y tiene capacidades. Y esa disposición le lleva a una racionalidad económica, es decir, consigue vender más, consigue mayor productividad técnica, consigue... Pero la economía no es solo eso. Eso es lo que se enseña en economía. La economía es además esto. La economía está en un orden de sociedad, en un ordenamiento social. Y ese ordenamiento social tiene unos valores. Hay un sistema de valores. Y ese sistema de valores es el que me lleva fundamentalmente a establecer las normas que rigen en una sociedad. Cuando uno viene en un avión de Suiza aquí, pues se da uno cuenta que hay otras normas muy distintas de comportamiento. O ello me lleva a la coordinación económica y, por lo tanto, tendríamos nosotros la racionalidad. Es decir, la economía son siempre esas dos piezas. Cuando yo dirijo una empresa, yo no solamente tengo la fábrica, tengo las máquinas, tengo los procedimientos, tengo 1000 personas. Cada uno es de su madre y su padre. Cada uno es más complicado o menos complicado. Yo tengo todo eso que ordenar, dirigirlos, desarrollarlos. Ser empresario, esto es lo que Mauger se queja en el último discurso que dio. Dice, mire usted, nunca hemos tenido directivos tan listos como ahora. Tenemos directivos o ejecutivos que lo saben todo. Saben de marketing, de finanzas. Pero tienen un problema. Y lo ha dicho en el discurso ante el presidente de la República. Pues que les falta carisma, les falta personalidad. Porque las situaciones no son siempre administrativas, son situaciones en las cuales uno se enfrenta con problemas, falta humanismo, yo diría. Que no se enseña en la universidad, ni está en los libros de texto. Entonces, el problema fundamental que tenemos es que nos tenemos que meter en la cabeza que la persona existe, que yo no tengo economía sin personas, yo no tengo fábricas sin personas,
Yo no tengo un país sin personas, yo no tengo universidad sin estudiantes o sin profesores, y dirigir eso implica fundamentalmente esas dos dimensiones. Y esto es lo que, en general, la economía se olvida, se olvida de esta parte de la derecha. Eso es lo que va en las 3 páginas y eso es lo que va en las 297. Esos son los informes. Porque claro, esa parte yo no la puedo matematizar. Yo no la puedo meter con números. Esto es orden económico. Esto es la escuela de Freiburgo, que es en donde prácticamente Benedicto XVI se formó. Y esto nos lleva fundamentalmente, yo quería nada más, esto es la única cifra que voy a dar. Fíjense ustedes, hay un problema cada vez más creciente, y ustedes lo están viendo ahora con Grecia y lo que vamos a ver. Y es el problema que los estados se han endeudado. Hay estados como el japonés que tiene una deuda del 230% de lo que produce al año. Nosotros ya estamos en el 1,1. Es decir, y se han endeudado porque han tratado de resolver los problemas de política social mediante endeudamiento y no a través de la capacidad de las personas de generar recursos que permitan dar una respuesta solidaria y subsidiaria a las personas que lo necesitan. Estamos en un punto muy crítico. Entonces hay aquí muchos keynesianistas, si alguien lee los periódicos, hay un señor Krugman, que también es premio Nobel, que todo lo dice el Estado que ponga más dinero. Ya los americanos han hecho ya el fabricar muchos billetes, aquí en Europa hemos empezado a fabricar muchos billetes, pero los problemas que se echan encima son más serios de lo que parece. Es decir, estamos cometiendo serios errores. Quiere decir que la mitad de la economía prácticamente la realiza el Estado. La otra mitad la realiza, vamos a llamarlo entre comillas, el mercado. Vamos a entrar en este tema para poder dar una respuesta. Hay un tema importante y es cuál es el papel del mercado y cuál es el papel del Estado. Las encíclicas tocan, sobre todo la de Benedicto XVI, de manera... El Estado fundamentalmente lo que debe de establecer es el marco dentro del cual las personas deben convivir, deben de desarrollarse. Y entonces tienen que establecer y la situación y las personas tienen que competir. Y competir no es destruir. El error nuestro, sobre todo los economistas y en la cultura española, es que cada vez que hablamos de competir estamos hablando del matón, estamos hablando de la explotación. Competir significa que nosotros como personas tenemos competencias y yo desarrollo más competencias o menos competencias. Quiere decir, sabemos hacer cosas, procesos. Una empresa tiene también competencias o no tiene competencias para poder dar una respuesta a las necesidades de las personas. Competir no es dinero, no son precios. Competir significa poner en marcha los mecanismos para que todos nosotros apuntemos, contribuyamos, de manera que incrementemos, tenga uno 30 años o tenga uno 80 años. En este momento el 35% de la población alemana jubilada está trabajando. En la japonesa están en el 40%. Y no es porque necesiten, pero el problema es que hay muchas personas que se han jubilado, siguen cobrando la jubilación y luego pues le dedican a todos los niveles de la sociedad pues 3 días o 2 días o dan clases o hacen no sé qué. Es decir, hay un problema muy importante en esa contribución. Aquí hay un cliché muy absurdo donde dice, no, la gente mayor hay que sacarla del circuito para que deje sitio a la joven. Esa es la mayor aberración económica que se puede cometer. Porque esa gente mayor que tiene muchas competencias, que cedan competencias, que den competencias y entonces yo genero apertura para la gente joven. Lo mismo que nadie entiende en Centro Europa lo que pasa con los jóvenes en España. Hay un problema, por lo tanto, importante en el sentido de que competir, pasa que competir tiene que ser limpio. En España nadie entiende lo que es competir. Esto no es competir. Esto es saber quién se lleva el gato al agua. Y así no funciona la economía porque yo no pongo en marcha el lograr el que la persona sea responsable y contribuya, porque luego todos contribuimos en una institución, en una empresa, en Cáritas, en la universidad, en un hospital. Luego todo eso funciona si contribuimos, si cooperamos, pero esa cooperación requiere fundamentalmente competencias y requiere una dimensión social de la persona. La persona es un ser social que veremos a continuación. Hay un problema importante, esto fue Erhard, que me parece necesario actuar que la política económica debe orientarse siempre a los valores de la sociedad. Se fue el que puso en marcha el año 47 la economía y hasta hoy. Quiere decir, la economía descansa sobre valores. Otra cosa es que los economistas
no utilicemos los valores porque no sabemos cómo utilizarlos. Pero de los valores yo saco principios, que es lo que hace la encíclica de Benedicto XVI. Yo saco una serie de principios y sobre esos principios descansan luego los procesos en los cuales desarrollo la disposición de recursos para cubrir las necesidades del desarrollo de las personas. Pero que es muy importante mantener, y este es uno de los temas que yo quería llevar a decir, cuando hablamos de la doctrina, estos hombres provienen de raíces cristianas. Todo el pensamiento de la escuela de Friburgo proviene fundamentalmente de la cultura nuestra, que es greco-romana. Y ese es uno de los problemas que hemos echado por la borda. Y se echó por la borda en Lisboa a la hora de hacer el tratado y todos los debates absurdos que hemos tenido. Por lo tanto, Europa se encuentra, y en el documento que publicamos del profesor Koch de Estrasburgo, decir, oiga, tenemos que descubrir los valores de Europa otra vez, que se descubrieron en los años 50 y 60 de manera que permitió el éxito, el que sociedades enfrentadas brutalmente se diesen la mano y se desarrollase Europa. Eso se ha desarrollado porque hubo una gran capacidad de resolver el problema que se plantea. Hay un tema que yo quería entrar, o sea, la economía, reténgame, la economía es economía en la sociedad y descansa sobre valores. Los economistas no utilizan, pero si yo en una empresa defino claramente cuáles son los valores y yo como CEO los aplico y los realizo, y en todos los procesos, sean de inversión o sea de cualquier otra naturaleza, los realizo, yo tendré una empresa que se dirige de otra manera totalmente distinta u otra institución. Pero vamos a entrar en lo que para mí es el eje, que es la persona. Y es el eje de la doctrina social de la Iglesia, pero es el eje de la economía. No en la nuestra, pero será. La persona, y esto es Uch, que es el profesor de ética, la persona es un ser social. Esto es, por un lado, depende de la ayuda del prójimo para cubrir mejor sus necesidades. Quiere decir, nadie puede mañana desayunar si no tiene la ayuda de otros, porque no come pan. Y, por otro lado, lo que tiene que al mismo tiempo la obligación de coordinar la satisfacción de sus necesidades con las otras personas. La cooperación es la clave. Y vuelvo a insistir, cooperar no es una dimensión económica, es una dimensión social. La economía empieza un escalón después, que es el que yo tengo que coordinar personas. Yo tengo una fábrica y tengo que coordinar 100 personas para hacer unas tareas. O yo tengo un país y tengo que coordinar 45 millones de personas. Pero si yo no tengo previamente la disposición a cooperar de las personas, porque no tienen la dimensión social, porque sus objetivos no encajan en que sus competencias no solamente son para resolver sus problemas, sino también para resolver los problemas de los demás, porque entonces vale él más, porque los demás aprecian su contribución, tendríamos una economía que no es una economía contractualista, eso no es un contrato laboral, eso va más allá del contrato laboral. Y esto es lo que tenemos que aprender, porque el contrato laboral se acaba. Es decir, el trabajo va a ser distinto. Se acaba la revolución industrial del 18, vamos a otro mundo. Pero ese mundo está ya. Y por lo tanto lo que tenemos es que eso de que, oiga, deme usted un puesto de trabajo. Oiga, ¿de dónde? Porque si fuera tan fácil, lo habrían creado. No, desarrólleme usted personas que generen trabajo. Hay que cambiar totalmente, y esto es un proceso que se echa encima de manera muy rápida en los próximos semestres o años. Tiene, por lo tanto, el problema de que la persona, esta dimensión corresponde. Y la segunda es de la encíclica de Benedicto, el desarrollo humano integral. Por eso es importante ver cómo lo define en la encíclica. Lo define diciendo, supone la libertad responsable de la persona. Tiene usted los dos términos, libertad, pero no hay libertad sin responsabilidad. Si yo doy libertad para ir en el tranvía sin que le controle a nadie, es que la gente es responsable de que tiene el ticket. Si no, yo lo que hago es meter 40 interventores y 2 guardias civiles. El problema que hay es, la primera clave es libertad responsable. La segunda es de personas y pueblos. Ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera. Esto es muy importante. Mucha gente dice, no, el sistema no funciona. Esto es muy típico, ¿no? Cuando alguien se queja, pero es que el sistema no funciona. Y le dice, oiga, no olvídese usted del sistema. El sistema es usted, no es el sistema.
ninguna desde fuera y por encima de la responsabilidad humana. Es decir, esta reacción frecuente nuestra, es decir, ¿no? Es que la organización no funciona, es decir, pero usted. Por encima de la organización está la dimensión humana. Y por lo tanto no se escabuche usted en que no funciona el sistema. El problema es, usted lo hemos visto en la crisis bancaria, lo hemos visto en la quiebra de muchas instituciones, es que el sistema, es decir, oiga, pero ¿y usted? Esto naturalmente los jueces deben de tener dificultades para integrarlo dentro de la normativa legal, pero es un problema que una economía no funciona solo a base de jueces. Una economía funciona fundamentalmente a base de esa dimensión humana o lo que es el humanismo fundamental. Hay una cuestión que yo quería señalarles para que vean ustedes el papel de la persona. Esto no es economía ahora, luego para la mitad es economía. La persona, todos nosotros tenemos potenciales. Uno es alto, otro es bajo, otro sabe chino, el otro sabe inglés, el otro sabe no sé qué. Y todo el mundo tiene capacidad, casi todo el mundo tiene capacidad de desarrollo. Y responsablemente esa persona debe de asumir el proceso de responsabilidad de desarrollarse y por lo tanto de disponer cuanto. Por lo tanto, yo no veo cuando a una persona se le jubila a los 50 años o 40, eso es un sacrilegio. Es decir, estamos achatarrando personas y hemos achatarrado muchos millones en los años 80 y 90. Pero eso a la economía le afecta de manera significativa, pero le afecta sobre todo a la persona, porque a la persona le robo yo la dimensión social. La dimensión social la persona la ejerce en el trabajo, es en la relación con el otro, con el cual intercambia competencias, etc. En el momento en que yo a una persona, muchos directores generales que los han jubilado después de 20 años, directores de fábrica con 65 años, curiosamente se mueren al de un año. Es decir, es imposible para muchas personas asumir esa responsabilidad en el contexto en el cual estamos. Una persona tiene potenciales y nosotros buscamos a través de los potenciales cubrir nuestro desarrollo, cubrir nuestras necesidades, vivir, educarnos, formarnos. El problema, eso es, ahí estaríamos en el nivel de la antropología social. La economía tiene que aprender bastante más de la antropología social que lo que está haciendo. Más próxima a la antropología social que a la sociología y a la psicología. Pero aquí viene ya el gran problema, que es que yo solo no puedo resolver los problemas, tengo que hacerlo con nosotros. Tengo que cooperar con los otros. Y esa cooperación es la que proviene del hecho concreto de la persona. Y entonces, ahora entra la economía. Hasta ahí no hay economía. La economía trata de coordinar esa disposición a cooperar. Yo he cogido dos modelos. El modelo dominante actual, que es una sociedad contractualista. Incluso verán ustedes muchos libros, es muy típico de la economía americana, en la cual una empresa no son más que miles de contratos con proveedores, miles de contratos con clientes, miles de contratos con el personal. En realidad una empresa es un mundo contractual y un país y todo el mundo tiene su contrato y luego de repente dice, oiga, que no tengo trabajo. Dice, pero no, deme un trabajo, un contrato laboral, o deme usted un acuerdo con los clientes, o yo le soborno, o busco formas. Y ahí es donde surgen lo que yo he puesto ahí, costes de coordinación. Es decir, coordinar personas cuesta. Si yo estoy en una empresa, y les he hablado por experiencia porque mi oficio ha sido también dirigir empresas. Si yo tengo 1000 personas y quiero ponerlas en marcha para que las competencias, lo que saben, lo que ellos tienen de experiencia, etcétera, lo pongan al servicio de los demás y resuelvan los problemas, si esas personas no creen en mí, que yo soy el responsable, o no creen en la empresa, se lo guardarán en el cajón para mejores tiempos. Dirán, bueno, ¿y usted qué me da? Y ahora ponemos enseguida la mano, que es el cortoplacismo en el que vivimos. En vez de preguntarme, oiga, ¿y yo en esta compañía tengo futuro? ¿Verdaderamente a usted le interesa que yo desarrolle mis competencias y que por lo tanto pueda yo verdaderamente tener como persona una respuesta a mis propias necesidades o no? Y ahí tenemos la otra parte, sería cuando yo tengo una institución o hago una institución y la gente comparte valores. Quiero decir lo que Erhard dice, oiga, mire usted, si la gente está de acuerdo, ¿cómo tengo yo que organizar como ministro la economía? Y yo le digo que la organizo de esta manera que vamos a ver a continuación. Y usted está de acuerdo porque considera que esa manera es la que mejor le da respuesta a usted mismo para desarrollarse, y usted está conforme. Para mí es fácil coordinar, no tengo costes de coordinación. Las empresas quiebran fundamentalmente
por esos costes que no están en ningún libro contable. Eso no se apunta, pero eso existe. Por ejemplo, si tardo yo 3 días en tomar una decisión, si la decisión va como va, sin conocimiento, todo el mundo se ha callado, bueno, pues, qué sé, quiere decir que nos encontramos. Y entonces aquí tenemos 2 formas de organizar la economía, es decir, la actual, la que nos domina, que es una economía contractualista. Aquí nos preocupa contrato laboral, que si a largo plazo, que si a largo plazo, que si a pleno, que estamos discutiendo el ombligo. Es decir, oiga, lo que a mí me interesa no es el contrato, me interesa el desarrollo de la persona. Si esa persona va a encontrar una respuesta a sus necesidades, que no son solo las actuales, sino cara a toda su existencia. Y, por lo tanto, el problema es sostenibilidad, que es una palabra que ya se ha puesto de moda en economía. Es decir, ¿es sostenible o no sostenible el que esa persona tenga interés en permanecer en esta compañía o no permanecer en esta compañía o en este ordenamiento económico? Y ahí viene la institución del mercado, que antes, por eso he puesto la frase, es un instrumento. Que nadie me nombre, y es un instrumento muy importante. Y que nadie me lo falsee, como me lo están falseando. España no es una economía de mercado, es una chapuza. El problema que hay es que lo que yo tengo, eso es un mecanismo muy importante y que hay que vigilarlo muy bien para que las personas puedan resolver esos problemas de coordinación en base a un sistema de precios que sea correcto. El otro día con lo de la leche, me hizo mucha, déjenme la anécdota porque lo oí por la radio, cuando iba para casa, saben ustedes que hubo un problema con la leche, pues que los que compran la leche se ponían de acuerdo y tal. Y entonces el de la radio pues llamó a una señora en Santander que tiene vacas. Dijo, oye, ¿usted qué opina de este tema? Y dice, pues mire usted, que es que claro, yo tengo la leche y entonces aquí yo no puedo venderle a nadie porque si no me están... Y dice la señora, mire usted, aquí lo mejor es que el Estado ponga el precio. Pues lo hemos fastidiado. Quiere decir, hay un problema muy importante que esos señores que cogen la leche y luego transforman la leche y hacen la leche y los fabricantes, se están automatando. No se dan cuenta que el mercado solamente sobrevive cuando ellos aportan el que el mercado sobreviva, porque en el momento que no lo tengan, se convierten en funcionarios. Al final el precio se lo va a nombrar el Ministerio de Agricultura, con todas las consecuencias que dejaremos de fabricar leche. El problema importante es, por lo tanto, y aquí tenemos la ética individual. Cuando estamos hablando de compartir valores, se trata fundamentalmente de compartir conocimientos, competencias. ¿Qué es lo que tiene la persona? Competencias técnicas y competencias sociales. No sé, las 2 piezas son iguales. Y entonces, cuando yo hago un desarrollo institucional, una universidad debía de ser compartir valores. Si cada uno va a lo suyo, pues no hay universidad. Habrá individuos que actúen más o menos éticamente. Pero yo no tengo universidad. Yo lo que tengo ahí es una ética comunitaria, una ética de sociedad. ¿De qué me sirve a mí que un directivo, por ejemplo, sea muy ético si la organización no es ética? Y estamos hablando de palabras muy serias como esto, el tema de compliance, son miles de millones y la existencia de más de una empresa. Por lo tanto, una persona supone fundamentalmente el paso de la antropología social, que yo no puedo entrar ahí con la economía, pero es la base en la cual se asienta luego los procesos económicos. Hay un aspecto en UCITS, y entro en la clave fundamental de la persona, el trabajo. Aquí con el derecho laboral nos hemos olvidado la pieza, el trabajo. ¿Qué significa el trabajo para la persona? En esas 2 dimensiones, la dimensión de competencias y en la dimensión social. 2 elementos que vienen a decir el trabajo debe permanecer inmanente a la persona y solo de esta perspectiva debe ser valorado. De esta forma el trabajo se ha convertido en cuanto tal en la primera necesidad humana. Esto es UCS 1996. Quiere decir, el problema importante es, y ahora con el desarrollo tecnológico y la globalización, es lo que le preocupa al Papa, decir, oiga, que se me excluye la gente del trabajo. Y si se me excluye la gente del trabajo, esa gente muere, esa gente se achatarra, porque pierde el uso de sus competencias, no desarrolla sus competencias, no vive, porque las competencias es lo que le da vida a la persona, su valor. Y la dimensión social es la que le da el valor que corresponde a su relación con los demás y como ser social es una pieza importante. Hay un aspecto también
El trabajador en una sociedad caracterizada por la división del trabajo espera su integración personal en la vida societaria. Para mí esta frase es muy importante en Ucho. Quiere decir, el trabajo no es un señor que tiene un puesto de trabajo. Ese señor es un miembro de una sociedad. Y como miembro de esa sociedad, en el nivel que le corresponda o que sea o en el que quiera, tiene un rol. Y esa persona tiene que sentirse parte de esa sociedad. Si no consigo yo eso, nunca tendré una sociedad estable. No tendré nunca una sociedad que verdaderamente se sostenga, sea sostenible. Tendré una sociedad como lo estamos viendo en muchos países del mundo y a veces en zonas nuestras, donde la sostenibilidad de la sociedad a veces se coge con pinzas. O sociedades que han desaparecido, es decir, estados que se han roto. De tal manera que aquí hay un problema importante, es decir, una persona que trabaja, está aportando a esa empresa o a esa universidad o a ese hospital, pero está aportando, es miembro de esa sociedad y como tal tiene que ser tratado en el ordenamiento económico, que es el ordenamiento fiscal, el ordenamiento laboral, el ordenamiento económico, etc. Y hay un aspecto de la exhortación del Papa actual que para mí me preocupa, y es el tema, dice, con la exclusión de la persona queda afectada en su misma raíz la pertenencia en la sociedad. Vean ustedes, Uch es de 1996 y el Papa es de hace un año y medio. Quiere decir, el problema fundamental de la persona se convierte ahora en el trabajo. Y ese trabajo que hemos conocido durante 2 siglos, que es la revolución industrial, con una división de trabajo, la propia tecnología y la apertura de la sociedad, nos lleva a sustituir el puesto de trabajo por la persona. Y esto es un tema que en los próximos 2 y 3 años va a ser el problema clave si acertamos. Ya no podemos seguir. Europa tenemos 25 millones de parados. O lo de España con la gente joven no es de recibo. No es de recibo para nadie en Centro Europa. Y se preocupan. Dicen, mire usted, se nos va la sociedad de las manos. Y lo tenemos porque queremos. Porque no nos da la gana de resolverlo. Otros lo tienen resuelto. Esas empresas del Mittelstand suizo, en Suiza hay un 2% de jóvenes en paro. El otro día estuvimos reunidos en el País Vasco que introducimos nosotros, el sistema dual alemán, en 1990. Prácticamente están trabajando. Aquí descubrimos 30 años después. Es decir, eso es lo que la Iglesia no entra a decir, oiga, ¿cómo lo hace? Eso es un problema suyo. Yo lo que tengo que ver es cómo resuelvo en la que vive, pues no se está en el de abajo, en arriba, sino se está fuera. Y eso es muy grave. Quiere decir que nadie piense que yo lo soluciono con subsidio del paro. Subsidio del paro yo no, que no se dé, pero no es la solución. La solución es que la persona se involucre en el proceso de transformación. Subsidio del paro es por unas circunstancias coyunturales. Yo tengo que llevar y tengo que hacer todo lo posible para que la gente vuelva a... ¿Qué quiere decir? ¿Y volver qué es? Pues que adquiera conocimientos. Vamos a un mundo donde cualquiera de las personas va a tener que realizar múltiples funciones. Y tiene que estar, uno no puede decir, de eso no entiendo yo. Dice, bueno, pues aprenda. Incremente, quiere decir, tenemos una otra característica de flexibilidad y de intencionalidad. Y eso lo logro yo solo, si a esa persona la oriento a la sociedad, a su papel en la sociedad, no a su papel en esa fábrica, en esa sección o en esa nómina. Hay, por lo tanto, un problema importante y la preocupación del Papa es estamos dejando fuera, que es lo que nos está pasando ahora con toda la inmigración, etcétera, etcétera. Son problemas de una gravedad que nos pueden crear muy serios problemas para el funcionamiento de la sociedad, sino problemas de crisis más serias. Hay un tema que yo quería aquí en este gráfico, obviamente. Para mí el trabajo, vean ustedes en vertical, el trabajo es una pieza fundamental para la economía y la sociedad. Si hay trabajo y la persona se desarrolla en el trabajo, yo tengo una sociedad estable. Yo necesito un equilibrio social. Y si no tengo un equilibrio social, no funciona la economía. Y ese equilibrio social, que lo vamos a ver ahora, se realiza a través fundamentalmente de ese orden económico, que es el que verdaderamente asume la Iglesia. Y vean ustedes que aquí abajo, luego la persona realiza el trabajo en una fábrica, en una empresa, en un hospital, en una universidad, en una institución. Y este es el problema muy serio de que muchas personas en una empresa o en un hospital no se dan cuenta del papel societario, del papel que tiene en esa sociedad el que yo estoy dirigiendo una empresa o yo estoy dirigiendo un hospital. Es decir, hay un problema de responsabilidad societaria de ese empresario, porque como no exista, no hay empresarios.
y por lo tanto no tendremos trabajo. O vean luego las exigencias a la persona. La persona tiene que responsabilizarse de estar siempre en permanente desarrollo hasta que se muera. Yo no creo en las jubilaciones, ni creo ni... Oiga, si usted quiere asegurarle un sueldo, pues bueno, pues a los 65 le empieza a pagar la pensión. Pero oiga, ¿y por qué le va a quitar si quiere ahora trabajar? Pues que trabaje. ¿Pero qué problema tiene usted para que...? Nosotros somos un mundo que no hacemos más que barreras para que no se trabaje. Yo tengo que buscar un mundo para que todo el mundo que quiera trabajar, que trabaje. Y el que quiera ir debajo de una palmera, pues que se vaya bajo una palmera. Dé usted libertad a las personas. Y dé usted capacidad de creatividad en las personas para que se desarrollen. Vean ustedes que hay la dimensión técnica-tecnológica y la dimensión económico-social. Yo no puedo jubilar a una persona con 45 años después de 20 años en la compañía porque no sabe informática. Es decir, porque no la enseña. O por otra. Sí, este es uno de los problemas muy serios que implica otra manera de dirigir, otra manera de organizar, otra manera de plantearse lo que es el modelo de negocio. No son las máquinas las que se hacen obsoletas. Las personas se hacen obsoletas si usted verdaderamente no le da esas dos piezas. Y esto es una de las consecuencias importantes en las economías. En este sentido, la integración del trabajo en una economía industrial, sobre todo, el problema de la dimensión trabajo y la dimensión hombre. A mí la palabra contrato laboral me duele cada vez que la pronuncio. Cuando tengo trabajo, yo tengo una persona, tengo un hombre, yo tengo una persona que está ejerciendo su desarrollo. Un contrato laboral lo que a mí me puede es garantizar una serie de normas de retribución o de calidad, etc. Yo tengo que ir más allá de eso. Lo mismo que la economía va más allá del sistema de precios. Va en el desarrollo de esa persona, en el proceso en que nos movemos. Déjenme entrar brevemente en el tema de cómo se hace ese orden económico, que es el orden de economía social de mercado, el orden que la Iglesia asume como el orden en el cual deben de establecerse los fines de la economía y la articulación de la economía. Este señor Keitel fue presidente de los empresarios alemanes. Es un hombre que fue un gran avanzado en la aplicación de doctrina social de la Iglesia en el mundo empresarial. La economía no opera fuera de cualquier orden, la economía está en un orden. Si yo voy a Uganda, la economía de Uganda está en un orden. La economía de Libia está en el orden que está. La economía de Egipto, la economía española, o la economía suiza, o la economía alemana. Hay una sociedad, hay un orden de sociedad, hay unos valores. Y dentro de ese valor es donde la economía, las personas que realizan los procesos actúan, sino que dentro de ese ordenamiento y el papel del Estado, que es otro de los grandes problemas que tenemos en casi todos los países, sobre todo en Europa ahora. El papel del Estado es establecer y garantizar la sostenibilidad de ese orden. Quiere decir que si yo como empresario o como persona acometo un determinado desarrollo, que sepa que mañana no va a salir ahí uno bailando y me cambian las normas o me cambian... Quiere decir, yo lo que necesito es estabilidad en el proceso y el Estado debe cuidar que nadie se apodere del poder. Quiere decir, lo que uno no puede estar pendiente no es que el Estado me mande a mí cómo tengo que vivir, sino tampoco que ninguna persona se apodere de decirme a mí cómo tengo que vivir porque me condiciona a través de mi trabajo o cualquier otro elemento. De tal manera que y las empresas y los ciudadanos ejercen la economía dentro de este marco. Es decir, hay un problema muy importante en este momento en la economía que es la relación mercado y Estado. El mercado es un instrumento muy importante en el proceso de coordinación. Y el mercado hay que mimarlo, hay que cuidarlo, porque le entran por todos los lados. El mercado supone que los ciudadanos podemos transmitir, cooperar en base, y el sistema que se utiliza es el de precios. Pero no solamente es el sistema de precios, hay algo más por encima. Por ejemplo, una economía no funciona si no hay confianza. Y la confianza, a ver dónde está. No está en el sistema de precios, está por encima. O muchos de los otros valores, quiere decir, el precio refleja en esas circunstancias concretas, por ejemplo, ¿cuál es el precio de la gasolina? Hay que distinguir entre valor y precio. En unas circunstancias concretas la gasolina vale no sé qué, pero ¿y cuál es el valor de la gasolina? ¿Y cuál es el valor de la gasolina para mí? Por ejemplo, si yo soy un viajante y necesito el coche y la implicación que tiene, o si yo me dedico a divertirme. Hay que distinguir claramente entre valor y precio, y uno de los problemas importantes es, yo necesito ese marco,
Y el problema que hay es el que en ese marco, por eso viene el problema de la leche, y realmente en España hay problemas muy serios en muchos sectores, donde hay personas que se apoderan del mercado y ponen las condiciones. Eso, o el Estado tiene capacidad de responder, o se olvida de funcionamiento de mercado. No funciona la coordinación. Funciona con altos costes. Y por lo tanto tendremos una economía que no es capaz de exportar, etc. Si uno, por ejemplo, considera en este momento, que ustedes se dan cuenta, el euro hace un par de meses valía 1,36. Ahora vale 1. Quiere decir que si yo tengo 1.000 euros, antes valía, y ahora vale 30% menos. Y oiga, ¿y quién ha aprobado esa ley? ¿Y quién ha dispuesto de mi patrimonio? Ah, es el mercado monetario. Sí, eso es un instrumento. Ahora venía yo leyendo en el tren el tema de que a todo alemán que le gusta ahorrar dinero, como ahorra dinero, pero ahora no le pagan intereses. Este año le cuesta 10.000 euros a la media de los alemanes a cada uno, la política financiera. Dice, oiga, ¿me está usted quitando? Oiga, ¿y eso hay una ley? O no? Son los problemas que tenemos todos los días. Y por lo tanto el tema importante es la palabra esta final que he puesto en rojo, social. Fíjense bien que eso lo hizo una empresa, dice, lo social no es repartir luego la tarta que hemos hecho. Lo social es fundamentalmente integrar a la persona en el proceso. Si yo a un estudiante de doctorado lo integro en el proceso de ir realizando, yo no le hago la tesis, la hace él, pero yo lo voy integrando en eso, yo le voy transfiriendo lo poco o lo mucho que sé. No es el problema luego de que yo estoy en un tribunal y digo, pues muy bien, sobresaliente. No, usted, si eso no es. El problema es si usted verdaderamente ha ejercido la responsabilidad que le corresponde en ese proceso. Y hay un aspecto importante en Nerhat, y es sobre todo el hecho de que se plantea que es la única respuesta que hay para ordenar la vida económica en una sociedad. La vida económica en una sociedad, que lo vamos a ver ahora, es fundamentalmente lo siguiente. Yo he hecho un esquema para entendernos bien. Yo tengo dos aspectos. El orden, déjenme que llame orden económico, quiere decir la manera en que organizo, en que ordeno lo económico, y el orden de sociedad. La economía está en la sociedad y eso es una economía social de mercado. Lo que yo busco en la sociedad es un equilibrio social. Este es el gran éxito de la economía social de mercado y de la Iglesia también. Es el hecho de que yo tengo que tener un equilibrio social para que funcione el proceso que he ido explicándoles de que las personas se responsabilicen de desarrollar sus competencias y de compartirlas con nosotros. Es decir, el desarrollo del bien común y el uso eficiente de los recursos. La productividad no se hace por real decreto ni por 5 duros que le doy yo al albañil para que haga paredes, sino porque la persona considera que tiene que utilizar bien sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades y que una labor, un trabajo bien hecho. Por lo tanto, yo tengo el principio de competencia, es decir, que la persona, y este es el tema importante, sobre todo en el mundo empresarial, el que todo el mundo sepa que tiene las puertas abiertas, que no hay barreras, en las cuales la persona que tenga una creatividad, una innovación, una nueva forma de resolver los problemas que tenemos las personas en productos o servicios, que no le ponga yo barreras, sino que verdaderamente entre y asume el riesgo correspondiente y también tiene que tener la oportunidad. Lo que no puede tener es oportunidades y luego me socializan el riesgo, el tema que tiene planteado la banca. Quiere decir, hay problemas y ese es un tema europeo de primer orden en este momento en el Banco Central Europeo. Y entonces lo que yo tengo es una economía de mercado que es allí donde esa coordinación la hacemos a través del mercado con un sistema que es el de precios. Pero que ese sistema de precios es una parte, la parte, diríamos, material. Pero que por encima de él, más allá del sistema de precios, están los valores. Si yo me fío o no me fío del proveedor. Si yo busco a un señor a que me venga a arreglar y me fío o no me fío, aparte de que el presupuesto que me hace, si este señor me va a hacer una chapuza o no me va a hacer una chapuza. Y por otra parte, lo que yo tengo el Estado, que cada vez tiene una mayor actividad estatal, el 50% de la economía, que tiene dos dimensiones, la política social, pero también toda la infraestructura,
Quiere decir, el Estado invierte muchísimo dinero, tanto como la economía privada, y por lo tanto hay en medio, vean ustedes, no hay economía sin principio de subsidiariedad en una economía social de mercado. No puede funcionar una economía de mercado si yo no doy respuesta a las necesidades de todas aquellas personas que por circunstancias o por ellas mismas no pueden resolver su desarrollo. Yo tengo que ayudar a el desarrollo. A poder ser, ayudar a desarrollar, no a anular a la persona, sino desarrollar permanentemente. Y esa es una posición que tanto el mercado, por ejemplo, un empresario, tiene que ser consciente de su papel societario. Veremos ahora un par de frases del Papa actual sobre el tema del empresario. Y hay otro aspecto importante y es cuáles son los principios de eso. Yo he puesto 4 principios. El principio de libertad, quiere decir, cómo doy el máximo de libertad posible, responsable a las personas para que desarrollen sus competencias técnicas y sociales. Si yo no doy responsabilidad en una organización empresarial, que nadie diga que esa empresa va a ser muy innovadora. A veces creemos, no, vamos a innovar, y que el ministerio me dé 20.000 euros. Dice, oiga, mire usted, innovación no es 1.000.000 de euros. Innovación es que usted tenga personas y tenga usted una institución en la cual las personas dispongan de libertad para poder. Esto es toda la clase del Mittelstand centroeuropeo. El triunfo de los Mittelstand europeos no es ninguno otro más que el que las empresas son fundamentalmente empresas que tienen en cuenta los... La segunda es el principio de responsabilidad. No funciona la economía si cada uno de nosotros no es responsable de sí mismo y de lo que está aportando a los demás. Quiere decir, la responsabilidad, y esto es lo mismo que le pasa a la banca, y los grandes debates del Banco Central Europeo son estos, quiere decir cómo se responsabiliza la banca en este momento con toda la configuración actual que tenemos, o el mercado de capitales es otra de las historias, etc. Luego tenemos a la derecha, y esto es muy importante, esto lo introduce sobre todo Erhard. Como el Estado gasta mucho dinero, tiene que trabajar de acuerdo con un principio, que es el principio de conformidad al mercado. Y el Estado no puede hacer un puente donde no van a pasar coches, o no puede hacer aeropuertos donde no van a aterrizar aviones. No estoy hablando de bromas, porque el problema nuestro, la economía, es fundamentalmente el uso de las capacidades. Quiere decir, si yo voy a hacer una escuela, o yo voy a hacer un hospital, me tendré que preguntar los fines que persigo. Y de acuerdo con esos fines, desarrollaré unas capacidades. Por ejemplo, incluso de definición de la plantilla médica, etc. Y yo tengo que utilizar esas capacidades. España es un país que despilfarra enormes cantidades de recursos que tiene y no utiliza. Empezando por las salas de convenciones y de salas de todo lo que usted quiera. Es decir, es un país que no hemos entendido lo económico. Y esto nos viene a todo decir, ¿utilizas o no utilizas las capacidades que tú tienes? Porque si las utilizas al 10%, si has comprado un ordenador y te has gastado 10 millones de euros y lo utilizas al 10% cuando lo podías hacer con un ordenador de $500.000 de euros, pues lo has armado. No te salen los costes, altos costes de correo. Entonces, hay un problema importante y esto tenemos los países, y esto es lo que, si alguien oye los nombres, el señor Schäuble, que es el ministro de Hacienda alemán, que se enfada mucho, dice, oiga, pero hombre, sea usted razonable, tenga usted sentido común, ¿por qué hace usted una cosa que no va a utilizar? Porque entonces usted se ha endeudado haciendo cosas que a nadie le interesa porque no cubre ninguna necesidad. Luego usted, Estado, cada vez que tome una decisión económica, presente cuentas, usted se equivocará o no se equivocará como se equivocan los demás. Pero usted tiene que presentar una cuenta de lo que va a hacer, de lo que va a... Pero sobre todo, yo les pediría, tengan ustedes personalmente, la economía se decide en el uso de las capacidades que tenemos. Si yo hago algo y no utilizo las capacidades, estoy despilfarrando. Y eso va contra el fin de la doctrina social de la Iglesia y de la economía. Y luego tenemos el principio de equilibrio social. Este es el tema que ha dado a estos países la situación. Quiere decir, el que hay un equilibrio social en el cual las personas, en sus diferentes estamentos, etcétera, cubren sus necesidades y cuando surgen otros problemas, pues se resuelven mediante una situación de política social correcta. Si yo no tengo equilibrio social, no funciona la coordinación económica. Y si el Estado, que juega un papel muy importante en los Estados modernos, no es también responsable de sus decisiones al crear capacidad, por ejemplo, al crear un cuerpo de funcionarios, o al quitarlo, es decir, oiga,
cuáles son las capacidades, qué está haciendo usted con las capacidades, cuáles van a ser las consecuencias de la acción que está tomando. Hay un problema, por ello, uno de los problemas, esto es el cardenal Marx, por ello crea una parte del marco, quiere decir, la idea también es, por una parte, competencia, quiere decir, el que todas las personas se vean involucradas en desarrollar sus competencias, y lo mismo que las empresas. Y por otra parte, el equilibrio social. Las dos piezas son las que tienen que configurar un orden económico que responda a las exigencias no solo de la doctrina social, sino también y en el problema es el problema de la política económica y la política social. Yo no puedo separar la política económica de la política social. El principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, que luego se manifiesta en la política social, son dos piezas integrantes de la realidad de una sociedad. Ni yo puedo hacer política económica olvidándome de la política social, ni yo puedo hacer política social olvidándome de la política económica. La política económica me tiene que dar los recursos para poder atender la política social. Y esto descansa en que yo tenga las personas en desarrollo que aporten en la economía los recursos necesarios. Lo que yo no puedo hacer es lo que se está haciendo ahora, recurrir a la deuda, porque esa deuda va a ser un problema muy serio para nuestra sociedad, sobre todo para las sociedades de las próximas generaciones. Es decir, cualquier día tendremos una situación muy grave. Y yo creo que es muy importante en este sentido la afirmación. El cardenal Marx señala la política económica y la política social no se pueden separar una de otra, corresponde también a como entiendo la economía social de mercado. Vean ustedes que él habla de valores y objetivos de la doctrina social de la Iglesia. Quiere decir, el problema es cómo los economistas, de una vez por todas, aprenden a manejar, por una parte, lo que es el análisis económico, que es un primer plano de cosas. Pero por otra parte, a que eso, de ahí, yo tengo que saltar luego a la sociedad, que son valores. Y esos valores son los que me configuran la forma en la cual el uso de esos recursos se hace de manera eficiente o no. Hay, por lo tanto, un problema en el Evangelio Gaudium, que es, yo quería reflejarme un momento el tema de los empresarios, brevemente. No hay economía si no tengo empresarios. No hablo de ejecutivos, yo distingo entre empresario y directivo, radicalmente. Empresario es fundamentalmente el que tiene muy claro los fines, es lo mismo que la doctrina social de la Iglesia. El que sabe o el que cree, dice, pues ahí voy yo, y eso voy a lograr, tardaré 20 años o tardaré 5. Conozco a muchos empresarios en 5ª generación o 6ª generación fuera de este país. Y además generacionalmente se mantienen miles de empresas. Entonces, el empresario es aquel que tiene una visión, que visiona qué productos y servicios pudieran ser de interés para las personas, para su desarrollo, etc. Y luego tiene los directivos, que se llaman ingenieros, que se llaman financieros, que se llaman de marketing, que saben mucho de estas cosas. Pero yo necesito esa cabeza. Y esa cabeza es importante. Y el Papa a esa cabeza dice, la vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpretar por un sentido más amplio de la vida. Quiere decir que vaya más allá del sistema de precios, que vaya más allá del bono anual. Es decir, porque aquí discutimos si 3 millones o 20 millones. Lo de la banca internacional ha sido impresentable ante Dios y ante los hombres. No es de recibo. Y esto lleva verdaderamente a un problema muy serio en la sociedad. No es ninguna broma, porque la sociedad no se fía, no se confía. Y por lo tanto tenemos dificultades enormes de gobierno de las instituciones. Esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y hacer más accesibles para todos los bienes de este mundo. Esa es la posición en la exhortación del mes de noviembre del año 13. Por lo tanto, una aplicación. Yo, en este sentido, es la posición de Erhard, 1947. La del Papa es del 13. El empresario se puede desarrollar con un papel realmente relevante en la sociedad y el Estado cuando sea consciente de su vinculación con el conjunto de la sociedad. Este es el que creó la economía social de mercado y su aplicación práctica. Quiere decir, la figura del empresario es algo más que la de un ejecutivo, que un directivo. Es esa persona que asume esa dimensión societaria de la empresa, que es la persona que no solamente asume el dinero que ahí se ha invertido, sino las personas que están involucradas. Vamos a otra forma de dirigir y a otra forma de plantearnos
el desarrollo de las personas e instituciones. Se acaba la historia aquí porque no va a funcionar en el contexto actual. O en el tema de Maurer, presidente de Nestlé durante 20 años, señala: tenemos que ser conscientes como empresarios de que la economía de mercado no está ahí para el empresario, sino el empresario para la economía de mercado. Cójanse los periódicos españoles y verán ustedes cómo lo aplican. Quiere decir, oiga, no es que una norma me establezca una manera de coordinar personas, no, es usted el que tiene que todos los días hacer la aportación correspondiente para que siga existiendo un sistema de libertades en las cuales usted pueda realizar su visión y además sea bien común para el resto de las personas. Yo voy a terminar aquí y quería nada más, sobre todo, terminar con esta frase. Hoy, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Friburgo, para mí es uno de los mejores pensadores europeos que hemos tenido. Y en este dice: todavía falta, sin embargo, esto es 1946, todavía falta, sin embargo, en todos los países una clase directiva que haya comprendido qué es el orden de competencia. No solamente como un orden de la economía, sino también como condición para un orden de sociedad. 46 lo pueden aplicar al año 2015 tranquilamente. Quiere decir, si un hombre de marketing o un hombre de finanzas, de una gran empresa, de una mediana empresa, no entiende que su papel va más allá del bono y va más allá de esa dimensión que estamos viendo, sino que es su obligación, su responsabilidad ante la sociedad. Cuando una persona, yo no digo que no haya que muchas empresas quiebren o que puedan tener que cerrarse. Normalmente las empresas mueren porque alguien de dentro las mata. Yo nunca he visto, y hablo habiendo sido gerente de compañías. Es decir, normalmente si una empresa y tiene empresarios, las empresas salen adelante aunque los productos desaparezcan, aparecen otros, etc. El problema es que si verdaderamente estamos en un sistema donde en vez de ser empresarios somos funcionarios, como hemos tenido en los años 50, 60, todavía vivimos un poco en esa línea, en esa cultura, pues este es un problema que tenemos. Bueno, y yo con esto quería terminar fundamental. Yo lo que tenía es, aparte de eso, yo le terminaré el documento. A mí me parece que es un momento muy importante para reflexionar sobre este tema. Nos estamos jugando a la sociedad y es un poco lo que he dicho al principio del premio Nobel Phelps. Y él utiliza la palabra guerra. Hay una guerra abierta entre dos formas de concebir la economía. O seguimos donde estamos, por una vía corporativista, quiere decir, el corporativismo. Ellos también hablan, los americanos, de los amiguetes, los cron, en los cuales pues, se favorece. Y el keynesianismo, que es que el Estado ponga dinero en marcha aquí, que eche un helicóptero y que tire mucho dinero. O vamos a una economía de mercado que funcione bien. Para mí es una economía social de mercado. Y yo les puedo asegurar que me alegré mucho cuando vi por primera vez el año pasado, en mayo, con motivo de las elecciones, en la hoja parroquial. Dije, pero ¿cómo se le ha ocurrido al padre poner la economía social del mercado en la Iglesia? Yo creo que es uno de los puntos importantes, pero hay un tema nuestro clave. Tenemos que cambiar el concepto de persona, tenemos que meter más cultura económica, menos financiera, quiere decir, el uso de las capacidades. Cuando uno en una empresa o en una universidad piensa las capacidades que hay disponibles o en unos que no estamos utilizando, reduciríamos los costes de coordinación radicalmente. Sencillamente, esto es lo que hace un suizo, o esto es lo que hace un alemán. Quiere decir, allí donde puede realizar un mejor desarrollo de las personas, tienen éxito. La economía triunfa con la persona y una empresa triunfa con las personas. El problema es cómo convencemos que esa es la realidad. Y yo me alegro que la doctrina social de la Iglesia en los últimos años está más cerca de la realidad de lo que mucha gente cree. Es la realidad en cuanto a los fines. Y yo les pediría a todos ustedes decir, piensen siempre en términos de fines, no se me enreden en los instrumentos, luego elijan los instrumentos. Pero si yo tengo los fines definidos, tengo definido el marco ético, con el cual hay cosas que no haré y hay otras cosas que sí podré hacer. Y eso es un problema no de las organizaciones, sino de las personas. Y eso nos ha fallado en este país. Muchas gracias.